paraíso y los cielos. El vidente de Dios, Moisés, al describir en el libro del Génesis la creación del mundo, dice que, al mismo tiempo, el Señor plantó en el oriente un paraíso de delicias, Génesis 2:8, y allí colocó a los dos primeros seres humanos, los progenitores del género humano. Y tomó el Señor Dios al hombre que había creado, y lo puso en el paraíso de delicias para que lo labrase y lo guardase, Génesis 2:15. Según este relato, el Señor testificó, como ya se ha mencionado, que el reino de los cielos estaba preparado para los hombres desde la creación del mundo. Los primeros padres, en el paraíso, transgredieron el mandamiento de Dios. Tras esta transgresión, cambiaron repentinamente en alma y cuerpo, volviéndose incapaces de permanecer en el santo paraíso. Entonces, Dios, según dice el inspirado autor del Génesis, expulsó al hombre del paraíso y lo arrojó a la tierra, y los estableció en ella frente al paraíso de delicias, Génesis 3, 23, 24. Las palabras frente al paraíso de delicias sugieren que la naturaleza terrestre, con su belleza, es semejante al paraíso y lo recuerda al hombre caído. Cuando contemplamos la magnificencia de nuestro exilio, la tierra, exclamamos involuntariamente, esto es el paraíso. Tal expresión también es utilizada en las Sagradas Escrituras para describir la tierra fértil de Sodoma antes de su destrucción, comparándola con el paraíso de Dios, Génesis 13:10. Moisés describe el paraíso como un jardín vasto y hermoso, Génesis 2:9. De manera similar, muchos santos de la Iglesia del Nuevo Testamento lo han visto. Así es en realidad, su materia y naturaleza son finas, acordes con la esencia de sus habitantes, los espíritus, y, por lo tanto, inaccesibles para nuestros sentidos, que se han endurecido y embotado a causa de la caída. Cuando el hombre fue expulsado del paraíso, siendo originalmente su guardián, la tarea de proteger el paraíso fue asignada a un querubín, Génesis 3:24. El alma del ladrón que confesó al Señor en la cruz fue llevada al paraíso, Lucas 23:43, allí también se encuentran las almas de muchos cristianos que han alcanzado la salvación, lo que explica la naturaleza del paraíso. San Macario el Grande habla sobre las personas que han adquirido riquezas celestiales. Sus conciudadanos. Es decir, los espíritus de los santos y los ángeles. Los conocen y, llenos de asombro, dicen: nuestros hermanos, que están en la tierra, han adquirido una gran riqueza. Ellos, estos hermanos terrenales de los celestiales, al partir de este mundo, llevando consigo al Señor, se acercan con gran alegría a los habitantes celestiales, y los que habitan con el Señor los reciben y los conducen a las moradas preparadas de antemano para ellos, casas y jardines, en griego paradeisos, jardines, paraísos en plural, y les colocan vestiduras preciosas y gloriosas. San Gregorio el Sinaíta, refiriéndose a aquellos que han visto el paraíso y han hablado de él, dice que este es el cielo inferior, lleno de jardines fragantes plantados por Dios, que los árboles de estos jardines están siempre cubiertos de flores y frutos, y que en medio del paraíso fluye un río que lo riega y se divide en 4 brazos. Este río también es mencionado en las Sagradas Escrituras, y salía un río del Edén para regar el paraíso, y de allí se dividía en 4 brazos, Génesis 2:10. El santo profeta David también menciona el agua que está sobre los cielos, Salmo 148, 4. El lugar del paraíso es señalado por las Sagradas Escrituras como en el oriente. Desde esa dirección se encuentra el paraíso en relación con la tierra. La venerable Teodora relató que, al salir de su cuerpo, se dirigió hacia las moradas celestiales acompañada por ángeles hacia el oriente. El gran santo de Dios, Simeón el Estilita, vio el paraíso en el oriente. También la venerable Eufrosinia de Susdal lo vio en el oriente en una maravillosa visión. Los templos ortodoxos se construyen hacia el oriente, los cristianos ortodoxos se dirigen al oriente al orar, los cuerpos de los difuntos son colocados mirando hacia el oriente, frente al paraíso de delicias. A aquellos para quienes la indicación de las Escrituras sobre el lugar del paraíso en el oriente no resulta suficientemente satisfactoria, respondemos con las palabras de San Gregorio el Sinaíta: es costumbre que las Escrituras hablen de aquello que es incomprensible hasta ahora de manera simple y sin excesiva curiosidad. El apóstol Pablo y la visión del paraíso. El apóstol Pablo fue arrebatado al paraíso y luego al tercer cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice él, y escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, 2 Corintios 12, 3, 4.
La naturaleza del paraíso. La belleza de los cielos y la abundancia de la bienaventuranza divina allí superan tanto todo lo hermoso y placentero de la tierra, que el santo apóstol, para describir lo que vio en su sagrada visión, utilizó las siguientes palabras: lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos lo ha revelado por su Espíritu. 1 Corintios 2, 9, 10. En estas palabras del apóstol se encuentra una verdad triste: la caída del hombre fue tan profunda que, en su estado caído, ya es incapaz de concebir por sí mismo la bienaventuranza que perdió. Su corazón amante del pecado ha perdido toda afinidad con los deleites espirituales. Sin embargo, estas palabras, que revelan el estado lastimoso del hombre caído que permanece en su caída, también proclaman una verdad gozosa: la renovación por el Espíritu Santo de aquellos que, mediante la fe y el arrepentimiento, han entrado en el linaje espiritual del nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, al habitar en el hombre, destruye en él el reino del pecado, pone fin a los conflictos y al desorden interno, y establece la paz de Cristo. Esta paz genera un deleite espiritual tan profundo que el corazón, embriagado por ella, muere a toda simpatía por el pecado y comienza a permanecer constantemente con Dios y en Dios. Una vez instaurado el reino de Dios en el hombre, el Espíritu Santo con frecuencia eleva a sus siervos dignos a regiones celestiales, a moradas preparadas para los justos para su eterna celebración. Muchos de los santos de Dios han sido arrebatados al paraíso y, desde allí, han penetrado en los cielos de los cielos, hasta el mismo trono del Señor, rodeado por los ardientes serafines y querubines. Los testimonios de estos testigos oculares sobre el paraíso son consistentes. Así, el venerable Simeón el Estilita vio en el paraíso jardines maravillosos y allí contempló el alma del primer padre, Adán, y el alma del ladrón, el primero de los hombres en ser conducido al paraíso por el Dios hombre tras la redención. Visiones del paraíso según los santos padres. De las visiones del paraíso conocidas por nosotros, la que se describe con especial claridad y detalle es la visión de San Andrés, el loco por Cristo. Él permaneció durante 2 semanas completas, de manera sobrenatural, contemplando el mundo invisible. Relató esta experiencia a su confidente, el sacerdote Nicéforo, de la siguiente manera: me vi a mí mismo en un paraíso hermoso y maravilloso y, extasiado en espíritu, pensaba, ¿qué es esto? Sé que vivo en Constantinopla, pero no puedo entender cómo he llegado aquí. Me vi vestido con un ropaje brillante, como tejido de relámpagos, llevaba una corona en mi cabeza, trenzada con grandes flores, y estaba ceñido con un cinturón real. Regocijándome en esta belleza y maravillándome en mi mente y corazón por la indescriptible magnificencia del paraíso de Dios, caminaba por él lleno de alegría. Allí había muchos jardines con árboles altos que se mecían con sus cimas y deleitaban la vista, de sus ramas emanaba una gran fragancia. Algunos de los árboles florecían constantemente, otros estaban adornados con hojas doradas, y otros más tenían frutos de una belleza y dulzura indescriptibles. No era posible comparar esos árboles con ninguno de la tierra, habían sido plantados por la mano de Dios, no por la de los hombres. En esos jardines había un sinnúmero de aves, algunas tenían alas doradas, otras eran blancas como la nieve, y otras estaban cubiertas de plumajes multicolores. Se posaban en las ramas de los árboles del paraíso y cantaban maravillosamente. El dulce canto de esas aves llenaba mi corazón con tal deleite que perdía la noción de mí mismo, parecía que el sonido de su canto alcanzaba incluso las alturas celestiales. Esos jardines magníficos estaban dispuestos en filas, como un ejército frente a otro. Mientras caminaba entre ellos con alegría en el corazón, vi un gran río que fluía por el medio de ellos y los regaba. En la otra orilla del río había un viñedo cuyas vides, adornadas con hojas doradas y racimos dorados, se extendían ampliamente. Soplos de suaves y fragantes vientos llegaban desde las 4 direcciones, con su aliento los jardines se agitaban, produciendo un maravilloso susurro con sus hojas. De manera similar, la venerable Teodora relató acerca de la morada celestial del gran santo de Dios Basilio el Nuevo, diciendo que estaba llena de gloria y vio muchos jardines con hojas doradas y abundantes frutos. A San Teodora, los ángeles que la guiaron le mostraron el paraíso en detalle. Ella dijo: vi hermosas moradas y numerosas habitaciones preparadas para aquellos que aman a Dios, repletas de gloria y gracia.
Los que me guiaban me mostraron por separado las moradas de los apóstoles, las de los profetas, las de los mártires y las de cada orden de los santos. Cada morada era de una belleza indescriptible, y en amplitud y longitud podría compararse con Constantinopla, pero era incomparablemente más hermosa, con muchas estancias resplandecientes no hechas por manos humanas. Por todas partes, en esas moradas, se escuchaban voces de alegría y regocijo espiritual, y se veían los rostros de los que celebraban. Todos, al verme, se alegraban por mi salvación, salían a mi encuentro, me abrazaban y alababan al Señor, quien me había librado de las redes del enemigo. Dao paraíso a los cielos, la visión de San Andrés el Loco por Cristo. Reiteramos, la naturaleza terrenal es sólo una débil sombra del paraíso, cuya belleza es incorruptible, indescriptiblemente elegante y está llena de paz sagrada y gracia. La tierra, después del pecado de nuestros primeros padres, fue maldita por el Creador y constantemente manifiesta esta maldición a través de sus disturbios y desórdenes. Tiembla y engulle ciudades y aldeas, aguas furiosas emergen y destruyen territorios enteros, tormentas con ráfagas, relámpagos, truenos y granizo devastan todo a su paso. La humanidad que habita en ella vive en una lucha constante, tanto privada como pública, presentando un vasto espectáculo de sufrimiento diverso, trabajo interminable, innumerables pecados, terribles crímenes y confusión babeliana. La virtud apenas encuentra en ella un refugio estrecho y doloroso. La muerte implacable e insaciable recorre la tierra, exterminando continuamente generaciones humanas, reemplazadas por nuevas generaciones según la ley de multiplicación establecida por el Creador. Y seguirá actuando hasta que ella misma sea destruida junto con el mundo que perecerá. Los animales que habitan la tierra se levantan unos contra otros, exterminándose sin piedad. Incluso los elementos están en una enemistad irreconciliable, luchando entre sí sin cesar. En la tierra todo combate, todo sufre, todo busca destruirse mutuamente. ¡Qué espantoso y perpetuo desorden! ¡Qué enfrentamientos universales y feroces! Esto pasa desapercibido o apenas se nota para quienes siempre participan en ello, pero desde la soledad y el silencio del monasterio es evidente para el peregrino, al que Dios ha puesto frente al paraíso de delicias, para que suspire continuamente y se lamente por ello. Si la tierra, maldita por Dios, nuestra tierra de exilio, un lugar de sufrimientos, engaños, crímenes y muerte, destinada al fuego, 2 Pedro 3:7, 10, posee una belleza que a veces nos asombra, ¿cómo será entonces el paraíso, preparado por Dios como morada eterna y deleite para sus amados? El ojo carnal no vio, el oído carnal no oyó, ni han subido al corazón ocupado solo por lo sensorial, las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, 1 Corintios 2, 9 y 10. San Andrés fue arrebatado no solo al paraíso, sino, como el apóstol Pablo, hasta el tercer cielo. Después de relatar su visión del paraíso, continuó narrando. Después de esto, un gran temor se apoderó de mí, y sentí que me encontraba por encima del firmamento celestial. Un joven con un rostro semejante al sol iba delante de mí. Lo seguí, y vi una cruz hermosa y grandiosa, parecida a un arco iris. Alrededor de ella estaban cantores resplandecientes como llamas de fuego, que entonaban un dulce canto glorificando al Señor crucificado en la cruz. El joven que me guiaba se acercó a la cruz, la besó y me indicó que hiciera lo mismo. Me incliné ante la Santa Cruz con temor y gran alegría, y la besé fervientemente. Mientras lo hacía, me llené de una indescriptible dulzura espiritual y percibí una fragancia aún mayor que la del paraíso. Después de pasar la cruz, miré hacia abajo y vi un abismo bajo mis pies, parecía que caminaba en el aire. Comencé a temer y clamé al joven que me guiaba, tengo miedo de caer en la profundidad. Él, volviéndose hacia mí, dijo, no temas, debemos ascender más alto, y me extendió su mano. Cuando tomé su mano, nos encontramos por encima del segundo firmamento. Allí vi hombres maravillosos, sus descansos y la alegría de su celebración, que no puede describirse con palabras humanas. Después de esto entramos en una llama maravillosa, que no nos quemaba, sino que solo nos iluminaba. Me llené de asombro, y nuevamente mi guía se volvió hacia mí, extendió su mano y dijo, debemos ascender aún más. Con estas palabras, nos encontramos por encima del tercer cielo, donde vi y escuché a una multitud de poderes celestiales cantando y alabando a Dios.
Llegamos ante un velo resplandeciente como un relámpago, ante el cual se encontraban jóvenes terribles y grandiosos, semejantes a llamas de fuego. Sus rostros brillaban más que el sol, y en sus manos llevaban armas de fuego. Alrededor de ellos, un número incontable de ejércitos celestiales se encontraba con temor. El joven que me guiaba me dijo: cuando se retire el velo y veas al Señor Cristo, inclínate ante el trono de su gloria. Al escuchar esto, temblé y me llené de alegría, me invadieron el temor y un gozo indescriptible. Me quedé de pie, esperando que el velo se retirara. Una mano llameante lo apartó, y vi a mi Señor, como lo vio una vez el profeta Isaías, sentado en un trono alto y excelso, rodeado de serafines. Estaba vestido con una túnica púrpura, su rostro brillaba con una luz indescriptible, y dirigió hacia mí sus ojos llenos de amor. Al verlo, caí sobre mi rostro, adorando su luminoso y temible trono de gloria. Qué alegría me invadió al contemplar su rostro. Es imposible expresarla, de tal manera que incluso ahora, al recordar esta visión, me lleno de una dulzura indescriptible. Temblando, yacía ante el Señor, maravillado por su inmensa misericordia, que permitió que yo, un hombre pecador e impuro, viniera ante Él y contemplara su divina belleza. Me llené de compunción al reflexionar sobre mi indignidad y al contemplar la grandeza de mi Señor. Repetía para mí mismo las palabras del profeta Isaías: «Ay de mí! Porque siendo hombre y teniendo labios impuros, mis ojos han visto a mi Señor», Isaías 6:5, y escuché que mi Creador misericordiosísimo me dijo con sus purísimos y dulcísimos labios 3 palabras divinas. Estas palabras llenaron tanto mi corazón de dulzura y encendieron tanto mi amor por Él, que me sentí completamente derretirme, como cera bajo el calor de una llama espiritual, cumpliéndose en mí las palabras de David: «Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas», Salmo 21:15. Después, todos los ejércitos celestiales entonaron un cántico maravilloso e indescriptible. Luego, de manera que no puedo explicar, me encontré nuevamente caminando en el paraíso. En ese momento, me vino el pensamiento de que no había visto a la Santísima Madre de Dios. Y entonces, vi a un hombre luminoso como una nube, que llevaba una cruz y me dijo: «¿Quieres ver aquí a la Santísima Reina de las huestes celestiales? No está aquí ahora. Ella ha descendido al mundo lleno de sufrimientos para ayudar a los hombres y consolar a los afligidos. Yo te mostraría su santo lugar de morada, pero ya no es el momento, debes regresar al lugar de donde viniste, pues así lo ordena el Señor». Mientras decía esto, me pareció caer en un dulce sueño. Al despertar, me encontré de nuevo en el mismo lugar donde estaba antes. De esta visión de San Andrés, se deduce que el paraíso es la morada celestial más cercana a la tierra, o el primer cielo, por encima del cual se encuentran otros cielos, tal como los canta el inspirado David, quien los llama los cielos de los cielos, Salmo 148, 4. En estas moradas celestiales superiores habitan actualmente las almas de los justos, según el grado de su dignidad. A estas moradas serán elevados los justos tras la unión de sus almas con sus cuerpos en la resurrección, cuando sean arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Este suceso repetirá el arrebato y la elevación al paraíso de Adán, redimido y restaurado por el Salvador para el género humano. Los santos cuerpos de los justos, no solo sus almas, renovados y recreados por el Dios hombre, serán hechos capaces de tal elevación al cielo, como lo fue el cuerpo del primer hombre creado. La visión de San Andrés, al igual que otras similares de los siervos de Dios, evidencia y confirma la enseñanza de San Macario el Grande, que los ángeles y las almas tienen su propia forma y aspecto, y que esta forma es la imagen del hombre exterior. Tan semejantes son la forma del cuerpo y la del alma, que San Andrés no entendía claramente si había sido arrebatado en el cuerpo o fuera de él. Estas son sus propias palabras, tal como las transmitió el sacerdote Nicéforo en su extensa biografía. «Vi mi ser como si estuviera sin carne, porque no sentía mi cuerpo». Más adelante, el santo describe la vestimenta que llevaba, detallando también los miembros de su cuerpo. Al reflexionar sobre su estado, San Andrés añadió: «Parecía que estaba en el cuerpo, pero no sentía el peso del cuerpo, no sentí ninguna necesidad corporal durante las 2 semanas que duró el arrebato. Esto me lleva a pensar que estaba sin cuerpo. No sé cómo explicarlo con certeza, solo Dios, que conoce los corazones, lo sabe».
San Andrés vio a los ángeles con la apariencia de hombres luminosos y jóvenes. Conversó con ellos, y el ángel que lo guiaba varias veces le tendió la mano. Los ángeles que custodiaban el velo tenían la apariencia de jóvenes altos, de aspecto majestuoso, con armas llameantes en sus manos. Describiendo a los ángeles y enumerando sus miembros, rostro, ojos, manos, pies, el santo, al esforzarse por explicar su naturaleza, dijo que eran cuerpos incorpóreos o, según la comprensión de nuestra época, semejantes a seres gaseosos. San Andrés también contempló la disposición y naturaleza de las moradas celestiales, adecuadas a sus habitantes incorpóreos. Estas son incomparablemente superiores a todo lo que un hombre terrenal, apegado a la tierra, no renovado ni educado por el Espíritu Santo, puede conocer o imaginar. Tal hombre, entregado a lo carnal, no tiene capacidad para penetrar los misterios de la era futura. Continuará.